Muy buenas noches a todos. La Convención de Derechos del Niño y de la Niña supuso un cambio de paradigma con respecto a la justicia penal juvenil, ya que implicó que los derechos que habían sido concedidos para todos en el derecho internacional de los derechos humanos valían también con respecto a los niños, con respecto a los cuales se les había negado ese derecho bajo la justificación de que se les trataba de proteger. A partir de la Convención de Derechos del Niño y de la Niña, pues se partió también del establecimiento de derechos adicionales con respecto a los niños y adolescentes sujetos de la justicia juvenil. Todo ello implicó la necesidad también de adecuar nuestra legislación a la Convención de Derechos del Niño y desembocó en definitiva en la aprobación de la Ley de Justicia Penal Juvenil en el año 1996. Tal vez el artículo más importante de la Convención de Derechos del Niño y de la Niña es el artículo 12 de la misma, en donde se establece la obligación de escuchar a los niños y las niñas y de tomar en consideración lo que ellos indiquen de acuerdo con su edad y madurez. Este artículo fue desarrollado en diversas publicaciones por don Alessandro Barata. Así, por ejemplo, indicó él: si interpretamos el derecho de los niños a ser escuchados como un deber de los adultos, a escucharlos a ellos y aprender de ellos, el principio contenido en el artículo 12 se convierte en el núcleo de la Convención, lo que nos guía hacia el camino de las relaciones futuras entre los niños y los adultos. En otra publicación indicó él: este deber no se puede reducir a la pura libertad del niño de expresar su experiencia a los otros niños y a los adultos, sino que significa en concreto el deber del adulto de aprender de los niños, es decir, de penetrar cuanto sea posible al interior de la perspectiva de los niños, medir a través de ello la validez de sus propias, del adulto, opiniones y actitudes, y estar dispuestos a modificarlas. Hace unos años, tal vez 5 o 6 años, en un congreso sobre la niñez y la adolescencia, de acuerdo con el pensamiento de Alessandro Barata, volvía yo a ver a mis compañeros de mesa, volví a la derecha y estaba Carlos Tiffer y le pregunto, pregunto en general a los miembros de la mesa: ustedes son menores de 18 años. Vuelvo a ver a Carlos Tiffer y Carlos Tiffer no quiso alzar la mano. Después volví a ver a la izquierda y estaba Cristina Rojas. Le pregunto: ¿y usted es menor de 18 años? Me dijo: no, tampoco. Yo tampoco me atreví a levantar la mano. Después volví a ver al público y pregunté: ¿hay alguien en el público menor de 18 años? Y nadie levantó la mano. Entonces dije: entonces este congreso es contrario a las ideas de Alessandro Barata, que precisamente implica el escuchar a los niños y las niñas y tener participación en las diferentes discusiones que se hacen con respecto a los mismos. Es, por supuesto, uno de los problemas que nos encontramos en mucha ocasión con todo, incluso con la materia penal juvenil. Barata, al señalar el derecho penal juvenil, mencionaba algunos aspectos. La persona menor de edad es un sujeto de derechos. El abandono de la situación, de la doctrina, la situación irregular, en que el menor de edad era objeto de compasión y de represión, y mencionaba las arbitrariedades de esta concepción. Mencionaba la necesidad de abandonar los eufemismos, considerándose que se estaba ante un derecho penal atenuado y en que rige el principio educativo. Indicaba que las medidas socioeducativas que se imponen como sanción son efectivamente una restricción de derechos, aunque su función sea reeducar. Indicaba que a pesar de la sanción se mantienen todos los derechos que tienen todas las personas menores de edad. Con respecto a la nueva concepción,
es fundamental el aspecto, la necesidad, y a veces se denomina así, de la protección integral de las personas menores de edad, que implica la garantía de los diversos derechos de los mismos a partir de la dignidad humana que tienen, igual que todos los seres humanos, y la garantía de las condiciones familiares, educativas, sociales que permitan el desarrollo de su personalidad y sus potencialidades. Ok. Estaba asustado si era yo el que estaba haciendo eso. La garantía de la educación, salud, alimentación, vivienda, recreación, prevención frente a la violencia intrafamiliar y a los abusos sexuales, lo mismo que la prevención y tratamiento frente a la drogadicción. Ya se ha indicado acá, ¿sí?, que se considera en general la mejor forma de combatir la delincuencia juvenil no es a través de un sistema de sanciones y alternativas a esta, sino por medio de la prevención, a través de una buena política social. Sí hay que indicar que aún la mejor política social no puede erradicar el crimen, sino se trata de influir sobre los factores sociales reconocidos como criminógenos, de modo que si bien no desaparezca el delito, se mantenga bajo control. Barata desarrolló en sus publicaciones la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas menores de edad. Mencionó la concepción dinámica del principio de igualdad impone a los estados parte de la Convención y a la comunidad internacional respectivamente el respeto de un estándar mínimo de las normas del Estado social y de la regulación del desarrollo económico que respete los criterios de desarrollo humano y no sea contrario a estos. Mencionó la diferenciación que existía en nuestro ámbito entre el ser y el deber ser, la diferenciación entre la situación real y la situación ideal de la niñez establecida en la Convención, mencionando los problemas latinoamericanos relacionados con la pobreza, el abandono y el exterminio también de personas menores de edad, en vez de la integración social, por ejemplo, en países como Brasil, no obstante a lo avanzado de la nueva legislación. Ya Douglas hizo mención a los diversos problemas que se han dado en Costa Rica en los últimos tiempos, con respecto también al deterioro del coeficiente Gini, digamos que se ha dado de manera paulatina en Costa Rica. Yo no voy a mencionar los datos porque ya los vieron a través de Douglas. Uno de los grandes problemas, ayer se habló también, es el problema de los llamados jóvenes ni que ni trabajan ni estudian. 147.959 entre 15 y 24 años en Costa Rica, que implicaba el 17% del total, y por supuesto la importancia del sistema educativo que había, a través del programa Avancemos, al menos reducido algunos dígitos, digamos, la cantidad, el porcentaje de jóvenes que ni trabajan, que ni estudian, que en 2001 era el 21%. Con respecto a la Ley de Justicia Penal Juvenil, uno de los aspectos siempre controversiales es, por supuesto, las sanciones que se establecieron de hasta 10 años de internamiento, las sanciones privativas de libertad para los jóvenes entre 12 y 15 años, cuando el proyecto original era de 3 años en relación con eso, y hasta 15 años de internamiento para los jóvenes entre 15 y 18 años de edad. Esa posibilidad con respecto a los delitos que en la legislación de adultos tuvieran una pena mayor de 6 años, y aparte, por supuesto, de los casos de incumplimiento incumplimiento de las sanciones. Esta disposición fue declarada constitucional en una resolución bastante controversial, en que no tomó en cuenta los principios de la justicia penal juvenil propiamente, sino simplemente lo comparó con los 50 años que eran posibles en la de adultos, también inconstitucional. Esto por la resolución 2743/99 de la Sala Constitucional. Uno de los principios de
en materia penal juvenil es el principio de última ratio de la sanción privativa de libertad. Se trata de evitar este carácter criminógeno que tiene la misma, que se ve agudizado con respecto a los jóvenes. Además, esa sanción privativa de libertad tiene un efecto mucho más gravoso para los jóvenes que para los adultos por la etapa de la vida en que se encuentran. Los tiempos de los jóvenes también transcurren a una velocidad diferente de la de los adultos. Ya Douglas, y aquí se ha hablado, digamos, en relación con el aumento de la cantidad de privados de libertad en Costa Rica en materia penal juvenil, que en el 2006 era 103, bueno, en 2008 100, y fue aumentando a partir del año 2010 a 176, en el 2011 221, 2012 287, 2013 293. Después de esto se ha ido reduciendo un tanto, ¿sí? Se mantuvo en 2014 a 282, bajando 2015 a 269, el 1 de enero de 2017 253 y el 1 de octubre de este año, ¿sí? Los datos de hace unas semanas, 238. Pues al menos se ha detenido este aumento, digamos, constante, pero por supuesto aumentó, digamos, considerablemente con respecto a la cantidad que existía en el año 2010. Si con todo la privación de libertad sigue siendo una excepción en el caso costarricense. En el periodo entre 2010 y 2015 provocó grandes problemas de hacinamiento carcelario que dieron lugar a resoluciones del juzgado de ejecución, por ejemplo, la del 18 de febrero de 2010 y la de Sala Constitucional, la 10.803 de 2011 en relación con eso. Uno de los problemas que se provocaron fue también el traslado de jóvenes adultos al centro Surquí, provocando también grandes problemas, digamos, en relación con la sobrepoblación en su momento en el centro Surquí y también deteriorando las condiciones, el uso de los espacios en el centro Surquí, que es un centro también que a través del tiempo se ha ido deteriorando, digamos, en sus instalaciones. ¿Sí? En el año 2015 se crea nuevos módulos en la reforma para adulto joven. Con todo, las estadísticas penitenciarias, al menos estudiándolas, se ve que hasta el 1 de julio de 2017 es que desaparecen en las estadísticas penitenciarias los adultos jóvenes en el centro Surquí, que habían sido ubicados, el centro Surquí inicialmente, y así fue planeado para menores de edad, pero desde el año 2010 se trasladó una cantidad de jóvenes del adulto mayor, adulto joven, se trasladaron a la reforma creando graves problemas, digamos, dentro de ese centro y no es sino hasta el 1 de julio de 2017 en donde desaparece, al menos en las estadísticas penitenciarias, supongo que ya no deben existir jóvenes adultos dentro del centro Surquí y todos fueron trasladados al final de cuentas a la reforma. ¿Sí? Uno de los grandes problemas que han existido en nuestro país es con respecto a las altas sanciones que se han impuesto a una serie de jóvenes y ha ido en aumento también la cantidad de jóvenes que cumplen sanciones privativas de libertad de larga duración, creando grandes problemas también dentro de la propia ejecución, digamos, no necesariamente son trasladados a los 21 años a un centro de adultos y se han creado muchos problemas también en relación con estos jóvenes. Eran, digamos, en enero de 2015 había condenados desde 8 a 10 años 21, de 10 a 13, 30, de 13 a 15 años 20. ¿Sí? También se ha dado en los últimos tiempos una mayor dificultad porque se podrían cambiar durante la ejecución
la sanción privativa de libertad por una sanción no privativa, pero se ha dificultado, digamos, este tipo de posibilidades en los últimos tiempos, ¿sí? Se ha aumentado también la cantidad de veces que se impone la sanción de internamiento. Vemos que, por ejemplo, en el año 2008 eran 50 casos en que se dispuso el internamiento, mientras que en el 2013 en 163, en el 2015 en 161. Doña Mayra hizo mención a la libertad vigilada de la sanción no privativa de libertad, que se aplica más. Sin embargo, ha ido disminuyendo, digamos, al menos comparándola con la sanción de internamiento en cuanto a la, digamos, a la diferenciación. En el año 2010, por ejemplo, en 151 casos se dispuso la libertad vigilada y en 88 el internamiento, mientras que en 2015 prácticamente estaban equiparadas 165 casos libertad vigilada y 161 casos el internamiento. Les mencionaba la sanción que se impone más es la libertad vigilada. Doña Mayra nos señalaba algunas de las razones. Yo creo que aparte de esas, una de las sanciones es la forma, con todo y el intento que se haya podido hacer en la ley de ejecución, una de las razones es la forma muy general y abstracta en que está definida la libertad vigilada, que permite una mayor flexibilidad para la determinación dentro de la ejecución, por lo que es preferible, ha sido preferida, digamos, esta sanción frente a otras sanciones, digamos, que se puedan imponer y que imponen obligaciones más concretas, ¿sí? En 2015 se impusieron en 71 casos otras sanciones diferentes a la sanción de libertad vigilada, mientras que en 165 casos la libertad vigilada es la sanción no privativa de libertad preferida. Bueno, ya doña Mayra no lo había indicado. En relación con las tendencias a la desjudicialización, uno de los aspectos que se pueden criticar a la justicia penal juvenil, también a la justicia de adultos, pero por supuesto que es también diferente la justicia penal juvenil y es mucho más criticable en la justicia juvenil, es la falta de aplicación de los criterios de oportunidad. Sabemos que en la justicia de adultos no se aplican los criterios de oportunidad ni a hechos insignificantes, pero en materia penal juvenil tampoco se aplican los criterios de oportunidad. Hablo de la oportunidad por insignificancia, ¿sí? En el año 2014, de 14.913 resoluciones dictadas por juzgados penales juveniles, se aplicó el criterio de oportunidad en 15 casos, lo que es una cuestión ridícula, 0.1%. ¿Sí? ¿Cuándo debería ser más bien una de las grandes posibilidades? A partir del principio aquel que se reconoce que en ocasiones la mejor respuesta es la ausencia de respuesta, digamos, y en relación con hechos. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, también en adultos pasa, el Ministerio Público prefiere la conciliación y la suspensión del procedimiento a prueba, de modo que el joven tenga que asumir una serie de obligaciones. Esa es la razón que ha ocurrido, digamos, y también en materia de adultos, les decía, no se aplicaba. En el año 2011 incluso, les puedo decir que en San José, de unos 5.000 casos, se aplicó en 0 casos aquí el criterio de oportunidad. Bueno, no me acuerdo si eran 34 en todo el país. Bueno, ha aumentado algo, hay que decir, sí, a raíz del impulso a la justicia restaurativa, ha aumentado la aplicación de la suspensión del procedimiento a prueba, ¿sí? Y también la conciliación. Vemos en el 2014 la aplicación del procedimiento a prueba en 943 asuntos, la conciliación en 1.432, ¿sí? Lo comparamos con el caso en que se dictó sentencia, que fue en 962 casos. Bueno, todavía no me han pasado ninguna tarjeta. Ok. Sin embargo, vamos a entrar a las conclusiones. La justicia penal juvenil implica la no asunción del abolicionismo penal, sino de un derecho penal mínimo, reconociendo que el derecho penal juvenil es derecho penal, aunque con caracteres propios, consecuencia del principio
educativo que opera ampliando y no reduciendo los derechos ante la justicia penal. Implica reconocer la necesidad del derecho penal juvenil e incluso la necesidad, aunque con carácter excepcionalísimo, de la aplicación de la sanción privativa de libertad. En relación con la niñez y la adolescencia, es donde deben tener mayor aplicación los principios del garantismo penal, derecho penal mínimo, derecho social máximo. Bueno, aquí Douglas nos dio una lección en relación con eso. Esa idea expresada por Luigi Ferrajoli como fundamental en el garantismo encuentra también acogida en Alessandro Baratta. Traducida a los derechos de la niñez y la adolescencia, debería ser expresada así: derecho penal inframínimo y derecho social hipermáximo. A pesar del aumento de la cantidad de privados de libertad en la justicia penal juvenil y del lamentable aumento de la magnitud de la sanción privativa de libertad que se ha impuesto en una serie de casos, la privación de libertad en Costa Rica sigue teniendo en Costa Rica un carácter excepcional. Aún en algunos casos graves, en una serie de casos no se llega a imponer, hay que reconocer. Es claro que en cuanto a los postulados del derecho social máximo, nos hemos alejado en los últimos años, como nos lo indicó Douglas. Lo anterior no debe llevarnos a desfallecer. El derecho penal juvenil es un compromiso permanente con los ideales del mismo. Debemos luchar sin cansancio por ese ideal de un derecho penal juvenil mejor y en el cual la prevención a partir del derecho social ocupe el papel fundamental conforme a las ideas de Alessandro Baratta. Muchas gracias.